Si esta es tu primera vez, lo que pasa el miércoles de noche es que leemos la Biblia muy de cerca y yo intento, siempre lo digo igual, leer la Biblia como si estuviéramos en una clase en un seminario. ¿Qué tal si levantas conmigo tu mano derecha y le decimos a Dios, gracias por tus misericordias, Señor, gracias porque estoy en la iglesia, gracias porque tú me amas. Tócame, Señor, donde solo tú me puedes tocar. Tócame donde soy intocable, donde soy inalcanzable, donde solo pertenece a ti, donde solo tú tienes poder de llegar, Señor. Yo soy tuyo. Yo seré tuyo, Señor. Amén. Estamos en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y este es el tercer intento de Dios. Dios lo intentó ya con Adán. Adán no quiso. Lo intentó con Noé y con sus hijos. Sus hijos tampoco quisieron. Y ahora Dios lo va a intentar por tercera vez, lo cual simplemente quiere decir que Dios no se rinde de sus propósitos. Para este momento Dios hubiese podido haber cancelado todo. Dios no tiene ninguna cosa que se le pierda a su identidad si el planeta entero desapareciera. Nada perdería Dios. Todo de Dios seguiría estando igual. Pero Dios es un Dios que tiene una tendencia a desarrollar sus propósitos, a tener misericordia. ¿Estás conmigo en Génesis 12? Estoy leyendo la NBLA. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Si lo estuvieses traduciendo del hebreo, se ve mucho más bonito en español que en hebreo. En hebreo dice, como se le dice a un siervo, como se le dice a un esclavo, sal de donde estás. Sal de donde estás. Y esto es bastante interesante, ¿no? Pero cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, lo primero que hace es darte una orden. Si Dios quiere hacer algo con tu vida, lo primero que Dios quiere ver es ver si tú quieres colaborar con Él. Lo he dicho mucho. Si tú quieres decirle a Dios que sí, lo cual es tan significativo porque Adán ya le dijo a Dios que no, Eva ya le dijo a Dios que no, los hijos de Noé se les mandó a dispersarse, ellos quisieron, no, nos vamos a juntar. Y ahora vamos a intentar ver qué pasa con este. De entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y no sé si te pareció interesante esto de engrandeceré tu nombre. Porque te acuerdas por qué fue que se intentó hacer la Torre de Babel. Ellos dijeron, vamos a hacernos un nombre grande que nadie pueda olvidar. Y ahora te das cuenta de cuál es la única manera de que Dios te dé un nombre. Si Él quiere hacerlo. Si tú quieres que Dios haga una cosa grande con tu vida, eso que Dios puede hacer o no hacer, no lo vas a conseguir por medios propios. Solo lo vas a conseguir si quieres colaborar con Dios. Haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Génesis del 1 al 11 ha sido una batalla entre bendición y maldición, ¿no? Génesis del 1 al 11 todo era Dios bendice la tierra, dice que todo está bendito en el día séptimo, pero cuando Adán y Eva pecan, se les maldice. Caín peca contra el Señor y Dios le maldice. Noé maldice a sus hijos él mismo. Entonces, en un momento de la historia, tú comienzas a decir, wow, esto está muy difícil, ¿qué irá a ganar? ¿La bendición de Dios o la maldición de los seres humanos? Y dice acá, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y este era siempre el intento de Dios con Adán, bendecir el mundo. Bendecir el mundo. Entonces ahora Dios se encuentra a un hombre con el que va a bendecir el mundo. Y no sé si notaste algo, no nos han dicho para nada cómo es Abraham. No nos han dicho por qué se merece que Dios lo haya encontrado. Y es totalmente intencional. No nos dicen si Abraham es un bueno o es un mal hombre. Es más, inmediatamente comiencen a contarnos su historia, te vas a dar cuenta de que es un tipo ambiguo. Bueno el lunes, malo el martes. Y no nos dicen porque Él es bueno, porque Dios no lo escoge porque sea un bueno. El Dios lo escoge porque lo quiso escoger. Lo encontró. Simplemente, y esto lo único que quiere decir es que tú también podrías ser escogido por Dios. Que Dios te podría encontrar y decidir trabajar contigo. Sin
revisar la hoja de vida que tengas. Dios simplemente lo encontró. Y ahora este es el gran problema cuando Dios encuentra a un ser humano, cuando Dios encuentra a un hombre, una mujer, que ahora la persona que es encontrada por Dios tiene este tremendo reto. Imagínate la promesa que Dios le da: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Es decir, yo voy a estar todo el tiempo contigo. Si alguien te estorba el camino, yo se lo voy a estorbar a él. Y para este momento tú sabes qué es lo que significa maldecir. Lo que pasó con la tierra cuando Adán y Eva pecaron, que todo estaba bien y comenzaron a dar espinos la tierra. Se les estorbó el futuro. Y no sé si tú dices, wow, ¿y Dios por qué está operando de esta manera entre la bendición y la maldición? Porque es la manera de Él de decirle: yo voy a estar contigo y te voy a proteger donde sea que vayas. Y esto es tremendamente significativo porque en la siguiente etapa llega una hambruna a la tierra. Uno esperaría que si Dios le promete que todo va a estar bendecido, no pasara nada, pero la Biblia es bastante sincera. Ve conmigo el versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor se lo había dicho, y Lot se fue con él. Y tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y Lot su sobrino y todas sus posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Cuando yo llegué a Estados Unidos tenía 19 años. 19 años fue, digo yo hoy, uno de los errores más grandes que yo cometí, irme tan niño de mi casa. Pero no sé si tú has tenido el sentimiento de irte a otro lugar y llegar teniendo todo en tu casa y llegar a este nuevo lugar donde no tienes absolutamente nada, donde nadie te conoce, donde no tienes nada que te defienda, donde no tienes a tus papás. Yo siempre lo digo, en mi casa soy re malo para comer, pero cualquier cosa que me ofrecían en Estados Unidos no me la habían ofrecido y ya me la había comido, porque el hambre era muchísima. Y lo que te estoy queriendo decir es que Dios se le aparece a Abraham y le dice: sal de acá. Y para nosotros es muy fácil movernos de un lugar a otro, pero para Abraham tiene que haber sido una decisión tremendamente difícil, porque en este tiempo la gente no es tan móvil como es hoy. ¿Cuál es el anhelo de una persona que tiene cierta edad? Establecerse y quedarse en ese lugar. Quedarse. Y Dios se le aparece a una edad que te tiene que sorprender. 75 años. Esta es una batalla de niño, de pelado, joven, la que Dios le está ofreciendo. Pero generalmente en la Biblia a Dios le gusta encontrar gente con quien no se puede. ¿Cuál es el punto de la historia? Que si algo va a pasar con este hombre de 75 años, es solamente por los poderes de Yahweh, por los poderes que Dios tiene. Así que nunca deberías preocuparte de la edad que tienes, de la dificultad que tienes, porque Dios tiene muchos poderes. Te voy a volver a leer la caracterización. Entonces Abraham se fue tal como el Señor se lo había dicho, a lo cual tú dices: por fin, por fin. Uno, al que Yahweh le dijo qué hacer y lo hizo. Entonces tú dices: por fin esta historia. Mi profesor, el doctor John Goldingay, lo decía de esta manera: generalmente los planes que Dios tiene no salen hasta que alguien le dice que sí. Y en este caso, el plan de Dios por fin va a salir. Por fin va a salir. Y Lot se fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. No es un error que se haya llevado a Lot. Yo he escuchado a mucha gente decir eso. No, lo que el pasaje quiere decir es que él se llevó todo lo que podía llevarse. Todas sus posiciones. El tipo está en serio. Abraham tomó a Sarai su mujer y Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encima de More. Los cananeos habitaban entonces en la tierra. Él hizo este movimiento para llegar a Canaán. Esto es lo que nos quiere decir el pasaje, que fue un camino muy largo, pero que por fin llegó a Canaán, porque él está, si te lo quieres imaginar, esta es la zona del Mediterráneo, por acá está Grecia, acá está Babilonia, de donde él viene, y Dios le dice que se lo va a llevar a Canaán, y a Canaán se lo lleva. Y la razón por la que se lo lleva a Canaán, la Biblia no lo dice, pero yo creo que sé cuál es. Voy a tirarme al agua con esta razón. Canaán, Israel, está en el centro del mundo. Si algo pasa en Canaán, va a llegar a Europa, a Asia, a África, va a llegar al mundo. Si pasa en Canaán, podría tocar el mundo.
Esa es la razón por la que estamos en este lugar. Y a Canaán llegaron, y Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encima de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. La razón por la que te dicen tantos lugares físicos, geográficos, es para que tú sepas que esta historia es real. ¿Sí? Si estábamos en parábolas en los primeros 2 capítulos de la Biblia, ya no estamos en parábolas. Estamos en lugares reales, estamos en lugares donde cosas pasaron. Y entonces viene el personaje más importante de la Biblia, Abraham. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, y es tremendamente importante que se le aparezca, ¿no? Porque adivina cada cuánto se le aparece Dios a Abraham. Cada 25 años. Cada 25 años Dios se le va a aparecer a este hombre. Uno esperaría que Dios se le va a estar apareciendo. ¿Por qué? Porque lo escogió a él. Este es el hombre, Yahweh lo ha escogido, entonces este tiene que ser el hombre con el que todo esto va a pasar. Pero esto también te da un mensaje. Cuando Dios te escoge, no es que Dios viene todos los días a hablarte. No es que Dios viene todo el tiempo a decirte. De alguna manera Dios está esperando que tú tengas una responsabilidad de buscarlo y estar esperando que Dios te guíe y estar esperando que Dios te hable de alguna manera. Pero Dios no se aparece potentemente, sino cada mucho tiempo. Sí, este es un importante mensaje. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ¿y Dios por qué no viene todo el tiempo a mi vida? Porque Dios no me da una visión cada 8 días. Porque Dios no hace esto conmigo. Porque Dios no es así. Nunca lo fue. ¿Sí? No es una cosa permanente ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y de allí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Es muy interesante que Dios se haya aparecido ahora en Canaán. ¿Por qué? Porque Dios se había aparecido en Babilonia, ¿cierto? En Uri y en Harán. Y en ese tiempo se creía que los dioses tenían solo autoridad en un lugar, en un país. Pero ahora Dios está allá, pero también está aquí. Está en todas partes. Dios no se ve limitado. Esta es una de las razones no sé si esto te va a interesar o si es un dato, que es cualquier cosa, pero esta es una de las razones por las que en la visión de Ezequiel el templo tiene llantitas en la parte de abajo. Porque a Dios le gusta moverse, porque a Dios le gusta estar en toda parte. Razón por la cual a Dios no le gusta mucho la idea de David de colocar el arca en un templo, porque a Dios le gusta estar moviéndose, a Dios le gusta estar. Esto es la misma razón por la que en el Evangelio de Juan la palabra que se me olvidó la palabra que se usa. Cuando hay una palabra en griego que se usa para decir se hizo un tabernáculo. Wow, se me olvidó, no lo puedo creer. Yo enseño esto todo el tiempo. Eh, eh, sí, total. Wow, si me das un segundo. No, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa frase habitó entre nosotros no es literal, lo que quiere decir es, e hizo un tabernáculo entre nosotros. Y no puedo creer que se me olvidó la palabra porque es la misma palabra que se usa en el griego del Antiguo Testamento. Bueno, qué pena con ustedes. Cualquier cosa. En todo caso, lo que quiere decir Juan es que Jesús ha hecho un templo como Dios hacía templos en el Antiguo Testamento para estar entre su pueblo. A Dios le gusta estar entre su pueblo, por eso es que el Espíritu Santo viene a estar con nosotros. Ahora vamos al versículo 10, y usted se va a dar cuenta que Abraham solo es escogido por Dios porque Dios quiere, no porque él tenga nada significativo en su vida. Dice, pero hubo hambre en el país, y esto es interesantísimo. A veces Dios te escoge y te dice que Él va a estar contigo y que todo va a estar bien, y pasan cosas. Igual pasan cosas. Una de las grandes sorpresas de la gente es que caminando con el Señor Jesús todavía pasan cosas difíciles en la vida. Todavía hay dificultades. Uno de estos versiculitos, Salmo 111, este sí no se me olvidó. No tendrás temor de malas noticias, ¿cierto? Está firme en el Señor. ¿Cierto? Cuando yo era pequeñito, lo que pensaba que eso significaba era que nunca iban a haber malas noticias. Es una interpretación muy literal. Pero lo que eso quiere decir es que ante las malas noticias no vamos a tener temor, pero siempre van a haber malas noticias. Entonces ahora Dios le ha dicho, yo voy a estar contigo, yo te bendeciré. ¿Y qué pasa acá? Una mala noticia. Una mala noticia. Porque en este tiempo tú necesitas solamente 2 cosas para estar bien. Agua y paz.
Y ahora tenemos un problema de que la tierra no está dando, probablemente porque no hay agua. Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y no nos dicen si esto es bueno o malo, ¿cierto? Y esta es la razón por la que hay tantos comentarios sobre que esto está bien y otros que dicen que está mal. Y la razón por la que en Génesis hay muchas cosas que pasan que son malas a nuestros ojos, pero no nos dicen que son malas, es porque la historia de Abraham es una historia secundaria. Adivina de quién trata esta historia. Yahweh. Esta es la historia de si Dios va a lograr llevar a fin sus propósitos contigo a pesar de los errores que cometes. Por eso no nos van a comenzar a decir, y Abraham es un mal ejemplo o es una mala persona. Y yo no sé si tú estás hoy en una situación que tú dices, wow, yo nunca pensé estar en este problema, esto es nuevo para mí. Y si Dios ha dicho que va a estar contigo, todo va a estar bien. Para nada, por tus caracterizaciones, por las cosas que te hacen una persona, por tus características, por quien Jehová es. Y Dios va a comenzar a probar quién es Él. Dice, y cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Tiene que ser una tipa muy linda, porque ya no es una polla. Debe ser una tipa tremendamente linda. Está bien conservada lo que le está queriendo decir el pasaje, ¿cierto? Es una de esas tipas que dura su belleza. Sí, total. Y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Es una mala traducción. Lo que quiere decir es que fue llevada a su harem. ¿Sí? Fue llevada a su harem. Entonces tú dices en este momento, wow, estamos en un problema. Porque en el capítulo, los versículos anteriores, Yahweh ha dicho que es con este hombre y con esta mujer. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con ella? Y te tiene que recordar la historia de Esther, ¿cierto? Lo mismo pasa con Esther, también se la llevan al harem del rey. Esto es una cosa que pasa todo el tiempo en la Biblia. ¿Y cómo interrumpe Dios la historia? Y este versículo 16, trató bien a Abraham por causa de ella, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos, como si la estuviera comprando. Pero Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ya te había dicho que Dios no interviene mucho en la historia, ¿no? A no ser que sus propósitos estén en riesgo. Entonces Dios está encontrando que esto es un tremendo problema para lo que Él quiere hacer. Porque a lo mejor si Dios hubiera querido castigarlo, hubiera dicho, pues mira, te equivocaste ya. Te saqué ayer de tu tierra, hiciste una cosa buena y ya estás haciendo una cosa mala. Te voy a dejar, te voy a abandonar y no te voy a ayudar. Pero como en el capítulo pasado la bendición, ¿la recuerdas? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendigan. Y al que te maldiga, maldeciré. Dios tiene tremenda buena memoria. Y lo que está en juego no es la dignidad de Abraham, ¿cierto? Para nada. Lo que está en juego es la dignidad de Dios. ¿Va a poder Dios cumplir esta promesa que le ha hecho a este hombre? Yo siempre digo, lo más importante en la Biblia no somos nosotros. Lo más importante en la Biblia para Dios es Él mismo. Si Dios va a lograr o no cumplir lo que quiere hacer. Entonces para mí este es el versículo más significativo de todos los que hemos leído el Señor hoy. Pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? Y no nos dicen el tipo cómo se dio cuenta, ¿cierto? Porque a la Biblia no le importan muchas minucias. Lo que le importa probablemente fue lo mismo que siempre estaba pasado. Se le apareció, le dijo, vino personalmente, le mandó un ángel, lo que sea, pero el tipo se ha dado cuenta que se ha metido con la persona equivocada. Y esto se convierte en una antesala para lo que va a pasar con Moisés. ¿Lo recuerdas? ¿Quién es el que se mete en problemas con Dios?
Faraón, por haber intentado detener a este pueblo. Y lo que está intentando hacer la historia es hacer que comiences a mirar al futuro y digas, todo esto que está pasando ahora recuérdalo porque lo vas a volver a estar viviendo. Y si te gusta la interpretación bíblica, esto es lo que hace un intérprete de la Biblia, intentar conectar puntos. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se va a desarrollar acá? ¿Por qué no lo cuentan de esta manera para decirlo allá? Y Abraham hace una como la que hace Adán. ¿Por qué dijiste mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Él le había dicho que era, diga que es mi hermana, ¿cierto? Diciendo la verdad a la mitad, jugando con el problema, diciendo las cosas, y te repito, no nos han dicho si esto está bien o mal. Nos tiene que estar más o menos sorprendiendo que Dios lo esté defendiendo cuando ha hecho algo malo. Pero la razón por la que Dios está haciendo esto, probablemente, sí, no lo dice la Biblia, es porque Abraham no tiene Biblia, no tiene idea de qué está haciendo, está intentando caminar con Dios como puede. No existe Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y sobre todo, porque esta no es la historia de Abraham. Abraham es un jugador de reparto. Esta es la historia de Jehová. Esta es la historia y lo mismo pasa contigo. Esta no es tu historia genuinamente. Esta es la historia de si Dios va a lograr realizar lo que quiere contigo. Siempre que llego a mis clasecitas en el seminario, siempre le hago la misma a los estudiantes. Yo creo que ya se las hice a ustedes también, ¿no? ¿Quién es el personaje más importante del Evangelio de Juan? A lo cual tú dirías, Jesús, ¿no? Pero la respuesta real es Dios. Dios mandó a Jesús. Jesús lo está obedeciendo. Lo mismo pasa en toda la Biblia y la tendencia de un buen lector de la Biblia es siempre la misma. ¿Cómo va a solucionar esto Dios? ¿Cómo va a hacer esto Dios después de que lo ha dicho? ¿Por qué escoge Dios a Abraham? ¿Y qué implica la elección de Abraham? Que le diga, haré de ti una gran nación y te bendeciré y bendeciré tu nombre y serás de bendición. Esto tiene una dificultad gigante porque tan pronto Dios elige a Abraham, está dejando de elegir a mucha gente. Y si alguien trata mal a Abraham, entonces Dios lo va a tratar mal a él. ¿Y qué tal cuando Abraham haga algo malo? Como ahora, Dios los va a tratar entonces mal a ellos. Y la respuesta es simple. En la Biblia, este es un puntito un poquito complicadito, no me vas a querer perder. En la Biblia, Dios generalmente deja de incluir gente para elegir a alguien para luego poder incluirlos. Te lo vuelvo y te lo digo. Dios deja de incluir gente durante un momento para luego poder incluirlos. Lo mismo pasa cuando Dios da la ley. La meta es darle la ley a este pueblo por un tiempo para luego mandar a Jesucristo desde este pueblo y poderlos incluir a todos, aunque por un tiempo no es así. ¿Sí me sigues? Perfecto, espero no haberte aburrido. Capítulo 3 entonces, que nos quedan unos minutitos. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía y con él iba Lot. Así que ha pasado una travesía, ha sido tremendamente difícil, pero no se perdió nada. No se ha perdido nada. Y este es un tremendo mensaje para vos porque a veces estamos al frente de una dificultad y decimos, se va a perder todo lo que tengo, todo lo que soy. Pero Dios no va a perder esta historia. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Y esto se va a convertir en un patrón para la vida de Abraham. Abraham, todo momento en el que pasa una batalla, busca a Dios. Este es un hombre permanente, que está en la permanente búsqueda del Señor. Hay una batalla, busca al Señor, se encuentra con Dios, le hace un altar. Esta idea de hacer un altar es una idea que va a seguir durante la historia, ¿no? Que va a estar permanentemente. Y no nos han dicho todavía que esto es un problema, ¿cierto? Que Abraham esté haciendo por ahí altares. Pero esto va a ser tremendamente problemático más adelante en la historia. ¿Cuándo?
cuando Israel se convierte en una nación. Porque ¿cuántos altares puede haber en Israel? ¿Cuántos templos puede haber en Israel? ¿Cuántos dioses hay en Israel? Uno. Todo el tiempo estamos en esta idea de uno. Y no sé si esto te importa, te lo voy a tirar. Esta es una de las razones por las que sabemos que esta historia de Abraham es una historia real. Que no es un cuento que se inventaron. ¿Por qué? Porque cuando hay cosas que no son reales, los libros tienden a enmascararlas. No nos habrían dicho que Abraham está construyendo altares. Para nada. Si esto no fuera una historia real. Nos habrían dicho que Abraham construyó solo un altar y que lo construyó en Jerusalén y que ese se convirtió en el altar y que se convirtió en el templo. Pero esta es una historia real porque es una cosa que si la miras desde el futuro hacia atrás dirías, wow, Abraham está casi que cometiendo pecados. Así que sabemos que esto realmente pasó. Puede estar seguro, ¿no? Esta historia, y es muy importante que esta historia de Abraham sea una historia real, ¿no? Es tremendamente importante porque Dios le promete a él, vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, haré una nación grande, engrandeceré tu nombre y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo es que se bendijeron todas las familias de la tierra? Con Jesucristo. ¿Sí? Y yo quisiera terminar con esto. Este intento de Dios de que en Él sean benditas las familias de la tierra, la manera en la que Dios lo quería hacer era hacer a Israel un país muy, muy, muy grande y fuerte. ¿Para qué? Para que toda la gente viera lo fuerte que es Israel y diga, yo quiero ir allá. Esto nunca pasó. ¿Sí? Esto nunca pasó. Tan pronto David muere, Salomón toma el trono, el país se divide. Prontamente, ¿alguien se acuerda cómo le decimos al norte de Israel? Sí, obvio, claro que lo recuerdas. Le decimos Efraín, ¿no? Le decimos Efraín porque la tribu de Efraín ya creció tanto que así le decimos a todo el norte de Israel. Entonces, por eso es que en Ezequiel Dios le dice todo el tiempo a Efraín, Efraín, si te arrepientes no te mato, no acabo contigo. Pero tú sabes lo que pasó con Efraín, ¿no? Efraín es llevado cautivo por los asirios y desaparecen para siempre. Y este intento de Dios no se lleva a cabo. Este es un tremendo mensaje para ti. Dios probablemente tenga grandes planes con tu vida. Probablemente. Probablemente Dios tenga algo importante que quiere hacer contigo. Probablemente Dios tenga algo en mente para ti. Pero lo que Dios vaya a poder hacer contigo depende mucho de si tú quieres que Él lo haga. ¿Sí? Te lo voy a volver a decir. Mucho de lo que Dios quiere hacer contigo depende de que tú le digas a Dios, sí. Entonces esto de en ti serán benditas todas las vidas de la tierra fue la manera Dios manda a Jesús. ¿Y te acuerdas cuántas tribus quedan en Israel cuando Jesús nace? 1.5, ¿cierto? Una, y a todo esto le decimos judíos porque son de la tribu de Judá y es una tribu. Y cuando Jesús está en Israel profetiza que esto se va a acabar y en el año 70 Israel deja de ser nación para siempre, ¿cierto? Hasta que hace poquito se construye el Estado judío, pero no hay una continuidad exacta. Y lo que te quiero decir es esto. Dios sabe lograr sus planes en medio de muchos fracasos, pero lo que Dios quiere hacer con tu vida es lograrlo con tu obediencia para que tú lo puedas disfrutar a plenitud. Te lo repito, Dios podría lograr lo que Él quiere en medio de muchos fracasos tuyos. Esta ha sido la habilidad de Dios a través de toda la Biblia. Cuando Jesús llega, esa se convierte en la manera de bendecir todas las naciones de la tierra, pero ese no era el plan desde el principio. El principio, ¿cuál era? Que todo el mundo viniera a Israel y luego llegara al Mesías, pero porque ellos habían obedecido. Pero lo que Dios quiere hacer con tu vida es que tú lo obedezcas de tal manera que Él pueda lograr lo que quiere exactamente contigo. Y yo te quisiera decir esto de parte de Dios, déjame ser tu profeta. Ninguna cosa que estés enfrentando o batallando que se pueda convertir en un no para Dios es tan importante. ¿Sí? No es tan imposible. Vos podés hacerlo. Vos lo podés lograr. Oramos, ¿les parece? Padre, esta historia que tú quieres contar con todos nosotros, Señor, que te digamos que sí. Que te digamos que sí.
En medio de todo lo difícil que es, en medio de todo lo complicado que es. Esto dice el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Te lo voy a volver a leer. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Señor, si algunos de nosotros estamos batallando con hacer lo que nos estás diciendo que hagamos, nos está costando la vida, Señor. Haz lo que dijiste, Señor, en Ezequiel, Jeremías, Isaías. Escribe con tu espíritu tu ley en nuestro corazón. Yo sé, Señor, que tú podrías hacer todo con cada uno de nosotros en medio de nuestra obediencia, en nuestro fracaso y en medio de nuestras dificultades y al final salir victorioso. Pero Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que seamos una iglesia que te dice que sí, para que disfrutemos a plenitud de la tierra que nos quieres dar.